mi nombre es Aida Elizabeth Armendáriz Guzmán, soy del grupo del cuarto C. Yo les voy a decir un poquito de lo que se trató mi libro Night School, el cual comienza con una chica del nombre Alice que está en un internado. Junto con ella y junto con dos de sus amigos decidieron hacer algo de vandalismo, por decirlo así. Ella y sus amigos decidieron pintarle la puerta de la oficina del director con pintura aerosol. Ellos, al saber y al enterarse de que habían llamado a la policía, decidieron correr. Mas sin embargo, Alice se tuvo que quedar atrás, ya que tenía que recoger las pinturas. Alice, al correr, se dio cuenta que la puerta principal y la puerta trasera estaban cerradas, entonces no sabía para dónde correr. Alice vio que trató de abrir varias puertas, mas sin embargo ninguna pudo abrirse hasta llegar a la cuarta puerta. Ella rápidamente entró, ya que sentía los pasos de las demás personas detrás de ella. Ella, al estar en el cuarto, se sentía mal, ya que decía que sus padres iban a poner furiosos por ser su cuarto arresto en un año. Mas sin embargo, Alice, a pesar de eso, empezó a ponerse nerviosa, ya que el cuarto donde estaba totalmente oscuro. Ponía sus manos frente a ella, las sentía, mas sin embargo no podía verlas. Ella notó que se empezaba a desesperar, sentía sus latidos de su corazón y empezaba a contar 14, 15, 16. Ella decía en sí misma de que se tranquilizara, faltaba poco para que no la atraparan, tenía que controlarse para poder salir libre de ahí, mas sin embargo ella ya no podía. Estiró sus brazos y sintió que el lugar estaba totalmente liso. Eso hizo que se empezara a desesperar más, ya que no podía encontrar la manija de la puerta. Al poderla encontrar, salió corriendo rápidamente y tomó en brazos a la persona que estaba cerca de ella, la cual era un policía. El acompañante del policía se echó a reír, ya que le dio risa como Alice estaba tan nerviosa, tan desesperada, sudando y llorando al mismo tiempo. Ella se sintió mal, ya que al ver a su padre, al llegar por ella al lugar donde la tenían encerrada, notó que su padre tenía una mirada de desesperación, bueno, no desesperación, sino que decepción. Estaba decepcionado de ella, ya que 4 veces en un año arrestada, pues sí era ya de una chava demasiado rebelde. En todo el camino Alice intentó hablar con él, mas sin embargo él le decía, ahora no, Alice. Todo el camino fue silencio hasta llegar a su casa. Al llegar a su casa, sus padres empezaron a verse entre ellos mismos en la sala, en un sillón, enfrente de ella. Entre ellos dos empezaron a ver y no sabían, como si no supieran decirle algo a Alice. Hasta que su padre por fin habló y le dijo que ellos ya no podían con ella, que ella necesitaba de más ayuda, que ellos no querían que su vida fuera de delincuencia, ni querían que fuera una delincuente, ni nada de eso. Así que decidieron mandarla a un nuevo internado del nombre Cimeria. Alice, desconcertada, no sabía ni dónde se encontraba ese internado. Ella estaba negada, ella no quería ir a ningún internado. 2 semanas de vacaciones y pasarlas en un internado, empacando y todo eso. Alice volteó a ver a su mamá con una mirada para tratar de que convenciera a su padre de no hacer eso. Sin embargo, su madre no cedió. Ella estaba también decidida a que ella tenía que irse, ya que era lo mejor para ella. Alice subió a su habitación molesta, ya que ella no quería ir a ese lugar. Y en su habitación había un sobre, el cual decía el nombre del colegio, Cimeria, y con una letra de máquina negritas, y así ella empezó a leerlo y decía que estaba
estaban muy contentos de recibir a la alumna Alicia, y que no necesitaba llevar gran cosa, ya que ahí se le proporcionaría la mayoría de las cosas, materiales, lápiz, goma, todo eso. Alice lo dejó ahí y no terminó ni siquiera de leerlo. Al día siguiente, Alice despertó y bajó de su cuarto a la cocina. Mas sin embargo se dio cuenta de que estaba sola, pero no le dio importancia, ya que sus padres diariamente la dejaban sola y era normal para ella. Al notar que en la mesa había un pan tostado junto con una nota, comió uno del pan y empezó a leer la nota que decía que llegarían pronto, sus padres, que llegarían pronto y que llegarían más tarde. Alice quiso llamar, mas sin embargo el teléfono no estaba en su lugar. Quiso salir, pero estaba encerrada en su casa, la puerta tenía llave. Subió a su habitación a buscar la laptop en su mueble, en uno de los cajones, mas sin embargo tampoco estaba. De hecho, prácticamente estaba desconectada de todo, no tenía nada de comunicación, sus padres la habían desconectado de prácticamente todo. Rato después, al llegar sus padres, como eso de las 11 de la noche, Alice se molestó con ellos, les dijo que pues porque le habían quitado sus cosas, estaba completamente aburrida. Ellos le contestaron que pues era obvio que estaba castigada por lo que había hecho. Su madre, al irse a la cocina, empezó a picar varias cosas para hacer de comer, y Alice notó que el teléfono estaba en su lugar normal. Alice le pidió a su madre que si podía marcarle a su amigo Mark para ver cómo estaba. Alice sabía que no la había delatado, así que marcó y empezó a sonar. Al contestarle, ella le empezó a contar lo que sus padres tenían pensado hacer, de mandarla a un internado llamado Cimeri. Él, al igual que ella, pues obviamente no sabían ni dónde se localizaba ni qué internado era ese. Ella le preguntó que pues qué castigo tenía él, y él le contestó que solamente tenía que hacer servicio comunitario por unas semanas. Él se sorprendió y dijo prácticamente que sus padres estaban locos por hacer eso tan exagerado. Ella sabía que pues sí, era algo exagerado. Al voltear, vio a su mamá con una cara de enojo, ya que pues a él también le parecía que era algo extremo a lo que habían hecho. Al día siguiente, Alice se despertó un poco tarde porque ella no quería ir obviamente al internado que sus padres la querían mandar, así que al alistar su maleta solo agarró cualquier cosa de su armario, y lo echó a la mochila. Ella también no sabía ni qué ponerse, así que decidió vestirse prácticamente toda de negro, pantalón, tenis, camisa y suéter negro. Al verse en el espejo notó que tenía un aspecto fatal, y sin embargo no dio marcha atrás, así que con ese mismo aspecto. Al igual que se delineó los ojos y se echó sombra para verse un poco más desarreglada, por decirlo así. Ella, al bajar las escaleras, sus padres les puso cuidado, mas sin embargo no se dieron a decirle absolutamente nada. Al subirse al auto, Alice iba totalmente en silencio, no quería ni voltear ni hablar con sus padres, así que el camino fue largo y silencioso. Al ver que el camino era desconocido a ella, Alice se empezó a sacar de onda porque pues ese camino nunca lo había conocido, y aparte era demasiado largo, era uno de los caminos muy diferentes a los que actualmente recorrían. Al llegar al lugar, al internado, vio que las puertas se abrían sin necesidad de llamar o algo así, así que solamente entraron y
al ver que sus padres se bajaron del auto, ella hizo lo mismo. Sus padres, al llegar con la directora, le pidieron que ella se acercara. Se presentó Alice a la directora y la directora igualmente a ella. El nombre de la directora era Isabel. Su nombre era Isabel, el de la directora, y le dijo que pues era un honor tener a otra nueva estudiante en su colegio. Alice pues no se sentía incómoda al ver a una señora tan educada y tan bien arreglada, muy elegante. La directora se disculpó con ella, ya que todos los trabajadores del colegio estaban muy ocupados, así que ella le ayudaría con su equipaje. Alice le contestó que pues no era gran cosa lo que había traído, así que se retiraron y entraron al colegio. Alice se asombró con un umbral grande que había ahí y empezó a observar que todo a su alrededor era de madera, era todo muy elegante. Vio el jardín, que estaba muy grande, y a lo lejos un bosque. Al igual que la directora le empezó a decir de las aulas, el lugar donde estaba la biblioteca. Y pasó algo extraño en esa biblioteca. Ella notó que había una persona, un chavo, al final de la biblioteca viendo un libro enorme. Ella al verlo notó que ella sentía la sensación de ya haberlo visto antes, mas sin embargo no era así. Ella, al irse junto con la directora, se quedó asombrada por ese chavo. Al ir recorriendo las aulas, ella se dio cuenta de que pues era un lugar muy grande y muy educado, muy limpio, todo así. La directora también se dio a la tarea de decirle que sabía que no iba muy bien en clase de poesía, así que decidió inscribirla a una clase que ella misma daba. Alice se molestó un poco, ya que pues ella detestaba la poesía, y decidió prácticamente no decir nada. Al enseñarle el lugar donde eran las habitaciones de las chavas, la directora le mostró cuál sería el de ella. Al entrar, Alice notó que era un cuarto grande, con una cama, un escritorio donde pudiera hacer las tareas y su closet prácticamente. Ella entró y la directora le dijo que en un momento llegaría la prefecta para darle su horario de las materias y por si ella necesitaba algo más. Alice agradeció y la directora, al ver que pues ella era un poco seria, se retiró. Alice dejó caer sus cosas y empezó a observar su cuarto. Ella abrió el closet y se dio cuenta de que pues habían varios vestidos de fiesta, y pues se sacó de onda porque en sus otros internados no había nada de eso. Rato después llegó la prefecta, tocó a su puerta y le empezó a decir que en su armario podía encontrar el uniforme que tenía que aportar y que la esperaría afuera. Alice vio que la prefecta era una joven muy educada, que llevaba sandalias rosas junto con sus uñas rosas. Igual se le hacía un poco extraño, ya que pues no era igual a sus otros internados, de que pues tenían que ir un poco diferente. Nada que ver con esa actitud y la vestimenta de la chava. Alice se cambió y se dejó la cara pintada, se dejó el mismo sombreado y todo así. Ella salió y la prefecta empezó a decirle todo lo que era el baño, el cual tenía que compartir con sus demás compañeras, y que tenía que levantarse prácticamente antes, casi a las 6 de la mañana, para que pudiera bañarse pronto y asistir a sus clases, que empezaban a las 7. Ella empezó a decirle de las aulas, y en especial le comentó sobre una a la cual ella no tenía que ir, ni que siquiera se tenía que acercar, la cual era la Nick School, perdón.
era esa a la cual ella no tenía que acercarse. Al bajar las escaleras empezó a mostrarle la cafetería, la hora en la que tenía que ir a desayunar y sus clases, las cuales tenía que asistir puntualmente, si no habría un castigo. Al día siguiente Alice empezó a asistir a sus clases, mas sin embargo desgraciadamente tuvo la mala suerte de llegar tarde, de despertarse y llegar tarde, así que tuvo un castigo. Al sentarse se sentó con una de sus compañeras, la cual lleva por nombre Jo. Jo era una chava que tenía un poco de problemas, ya que sus papás no le hacían caso. Ella se sentó con Jo y empezaron las clases. Al ver que ellos iban más adelantados que en su otro internado, Alice no sabía qué decir ni cómo participar, ya que pues era algo más adelantado de lo que ella había visto. Así que pensó y se molestó, ya que pues ella decía que tenía que ponerse al corriente por todo para poder estar igual que ellos. En la hora de comer, Alice vio que todos los alumnos ya estaban en sus respectivas mesas. Ella no sabía con quién juntarse, ya que pues no le hablaba a nadie y era la nueva. Ella vio a Jo y decidió ir y pidió que si se podía sentar. Ellos le contestaron sonriendo que sí, que sería un placer que se sentara ahí. Alice se sentó junto a Jo y empezaron a platicar. Alice vio que Jo llegó un chavo muy guapo y que le llegó por atrás y la besó. Alice pues inmediato supo que pues era su novio. Alice vio también que estaba un joven llamado Silvan que no le perdía la vista, que prácticamente estaba pues viéndola. Alice empezó a sonrojarse y a ponerse nerviosa, ya que no le perdía la vista y pues, la verdad sí era un chavo muy guapo. Alice notó y sintió que necesitaba, no sé, voltearse, ya que no quería que notara que estaba sonrojada. Alice y Jo empezaron a platicar y Jo le empezó a comentar de que pues los castigos eran unos sí eran muy fuertes. Ella no entendía que por qué no le habían puesto otro diferente. En la tarde Alice tuvo que ir a tomar su clase de poesía que la directora le había dicho. Ella al entrar notó un asiento vacío y se sentó. Al ver que un ratito después vio que un chavo de nombre Carter llegaba tarde. Era el mismo que había visto en la biblioteca al principio cuando llegó al internado a Cimeria. Ella notó que había llegado tarde, así que la directora le dijo que pues estaba castigado y que al terminar la clase fuera por su castigo. Al empezar la clase, Alice notó que él no le perdía igualmente la vista, que la tenía fijamente mirando, no le quitaba la vista de encima, y Alice empezó igual manera a ponerse nerviosa porque no le perdía la vista. La directora empezó a leerles el poema y Alice, desconcentrada, la directora le empezó a preguntar de qué era lo que se trataba. Alice solo dijo unas cuantas palabras y la directora le contestó que pues sí, eso era lo único que tenía que decir. De inmediato una voz se escuchó y era Carter, el cual le empezó a decir lo que para él significaba el poema, lo que él le decía para él. Ella se quedó asombrada por la facilidad que tenía al hablar. Al terminar la clase, Carter se tuvo que quedar y Alice se retiró y fue con Jo. La hora el toque de queda era a las 11, era cuando todas las personas se tenían que meter a su habitación y ya no tenían que salir. Antes de eso,
de que fuera el toque de queda, Alice y Jo decidieron ir al jardín. Jo le empezó a decir que le enseñaría un lugar el cual para ella era muy especial, nadie más había conocido ese lugar, así que decidió llevarla. Se encontraba detrás del colegio. Ella y Jo fueron y tuvieron que subir varios escalones y encontraron una puerta. Jo la abrió fácilmente y entraron. Era un lugar muy hermoso, el cual al entrar enfrente se encontraba un jardín muy grande lleno de flores y pasto y todo así. Alice y Jo se quedaron en silencio y empezaron a contar sus cosas de Jo porque se encontraba ahí y de Alice sobre su hermano que nunca había hablado de él. Jo le comentó que sus padres prácticamente nunca le hacían caso, que ella tenía que llamar la atención, que su madre solo viajaba y su padre igual. Alice, ella empezó a llorar porque pues ella nunca había hablado de su hermano que había desaparecido, que ella no sabía bien qué era lo que había pasado, solo que había escuchado a su mamá decir que su hermano se había ido y que ya no quería estar en esa casa, ya que eran pues puros problemas, mas sin embargo ella se llevaba muy bien con él. Rato después las dos se quedaron en silencio, mas sin embargo pasó algo muy extraño, ya que ambas empezaron a escuchar un gruñido y notaban cómo se sentían que alguien las observaba. Ellas, pues viéndose una a la otra, se preguntaban qué era lo que estaba pasando, qué era lo que se escuchaba. Ellas prácticamente no sabían qué hacer, así que decidieron correr. Ambas corrieron hacia el bosque y al ver que alguien las seguía, que las estaba persiguiendo, de alguien que gruñía fuertemente, se asustaron demasiado. Jo, de hecho, se lastimó, ya que se hizo un rasguño cerca del ojo, y al correr notaron que de repente salió el novio de Jo, Gabe, y Sylvain, quien quería con Alice. Ambas se quedaron sorprendidas, mas sin embargo no dudaron en abrazarlos porque pues estaban demasiado asustadas. Al irse al colegio, al internado, al entrar, Gabe decidió llevar a Jo a enfermería para que la revisaran. Alice notó que Sylvain la abrazaba fuertemente y no la soltaba, así que Alice decidió retirarse a su recámara. Ella quería saber cómo estaba Jo, sin embargo Sylvain le dijo que no era buena idea, que ellos se encargarían. Ella empezó a sentir así como duda de cómo sabían que ellas estarían ahí, cómo sabían qué había pasado. De hecho, Alice le preguntó qué había sido eso que habían escuchado. Sylvain le dijo que olvidara eso, que quizás era un zorro. Sin embargo, a Alice se le hizo raro porque de todos los zorros que ella conocía, ninguno le había parecido que gruñera. Así que pues ella no creyó que había sido eso. Decidió ir a su cuarto, así que se fue. Mas sin embargo Sylvain no la soltaba de su mano, así que la estiró hacia él y la besó. Fue un beso que Alice sentía demasiada emoción, y si le soy sincera, prácticamente al leerlo yo también sentí esa emoción de lo que Alice sintió. Fue algo tan especial para ella que simplemente sonrió y no quería que acabara ese momento. Alice solo sonrió y subió a su habitación. Al llegar se acostó, se quedó dormida por un rato y en un momento se despertó, ya que ella sentía que alguien la observaba. Ella notó que la ventana estaba abierta, mas sin embargo ella recordaba que la había cerrado bien.
que que sí la había cerrado. Alice se asustó demasiado porque se le hizo muy raro de que primero lo del zorro, que ya bien sabía que no era un zorro, y después eso de que alguien la estuviera observando al lado ahí en su cama, se le hizo demasiado raro, así que mejor decidió volverse a acostar y quedarse dormida. Al día siguiente, Alice quería hablar con Jo lo que había pasado, mas sin embargo no podía porque su novio Gabe estaba junto con ella en todo momento. Hasta que un día se quedó en su cuarto con Jo y Alice le empezó a preguntar de que pues qué había pasado porque Silvan le había dicho que había sido un zorro, mas sin embargo ella sabía que no era eso, no había sido así. Alice y Jo empezaron a dudar, empezaron a quedar calladas y Jo le contestó que pues Gabe le había dicho lo mismo, de que había sido un zorro, de que no le tomara importancia. Alice quería seguir con la conversación, mas sin embargo Jo no se lo permitió, así que le dijo que no le tomara importancia. Y después ellas empezaron a Jo le cambió la plática y le mencionó sobre el baile que se acercaba. Alice se le hacía demasiado raro, ya que eso no se festejaba en sus otros. Jo le dijo que era uno de los tantos bailes que había en Cimmeria. Le preguntó que si en su armario no había encontrado varios vestidos. Alice le contestó que sí. Jo le comentó que con quién iría al baile. Alice le dijo que pues quizás no iba a ir porque no sabía con quién ir. Jo le dijo que por supuesto que iba a ir con Silvan, ya que ella lo traía prácticamente loco. Ella le dijo que dudaba que él la invitara al baile. Sin embargo, Jo le siguió insistiendo y le dijo que él la iba a invitar, que eso era un hecho, que alguien de muy buena fuente le había dicho eso. Alice, emocionada, dijo que pues ella no sabía qué vestido usar, ya que los que tenían no le agradaban mucho, son más que uno. Jo le dijo que no se preocupara, que ella tenía demasiados vestidos y que ella se iba a poner uno que había comprado en su último viaje que había ido a su. Jo le dijo que no se preocupara, que ella tenía un vestido, porque ella tenía muchos vestidos y que le podía prestar uno. Ella sacó todos los que tenía del armario y empezaron a probárselos. Alice le dijo que le había gustado uno, que era uno muy hermoso, y Jo le dijo que se lo probara. Jo le dijo que se le miraba muy bello, muy bien, mas sin embargo que no podía llevárselo porque era un color que era de invierno. Alice le comentó que pues ella no tenía otro vestido y Jo le dijo que se probara los de ella para que pudiera llevarse uno. Alice se probó todos y hasta que llegó el indicado, que al igual que a Alice le encantó ese vestido, a Jo también. Lo malo era de que Alice no tenía los zapatos adecuados para ese vestido. Jo le dijo que no se preocupara por eso, ya que el vestido, ella tenía unas sandalias perfectas para ese vestido. Alice, emocionada junto con Jo, estaban emocionadísimos porque Alice iría con Silvan, Jo iría con Gabe y Rachel iría con Lucas. Alice empezó a decirle que se traían esos dos, ya que se echaban unas miradas muy acá. Y Jo le dijo que ellos dos querían andar. Al día siguiente notaron de que estaba lloviendo muy fuerte y los maestros habían aprovechado eso para dejarles demasiado trabajo.
ellas se las pasaban prácticamente en la biblioteca porque no podían salir de ahí por tanto trabajo que tenían, por tantos ensayos que los maestros les habían encargado. Alice hijo, Alice hijo, ambas estaban en la biblioteca un día. Estaba igual lloviendo demasiado fuerte. Una chava de nombre Rachel llegó empapada, mojada demasiado, y le dijo a Jo que tenía que decirle algo, pero que se tranquilizara, que Gabe había sufrido un accidente porque estaba realmente sangrado, tenía demasiada sangre, al igual que Sylvain, Carter y Lucas. Los 4 estaban heridos. Ellas dos corrieron, al igual que Jo iba desesperado porque pues necesitaba saber de Gabe. Ambas al correr demasiado notaban que no alcanzaban a ver muy bien por tanta lluvia que había, cuando de repente notaron 4 sombras salir del bosque. Los 4 sangrados, Carter una herida en la frente, y notó que 2 llevaban a uno cargado porque iba malherido. Jo llegó a abrazar a Gabe porque estaba demasiado preocupada por lo que le pudo haber pasado. Al entrar, Sylvain le preguntó le preguntó a Sylvain qué era lo que había pasado. Él le dijo que no le tomara importancia. Ella volteó a ver a Carter. Ya se habían hecho amigos, quizás no mucho, pero ya se hablaban. Ella le preguntó a Carter qué había pasado, y él le contestó un poco furioso que pues no se metiera en lo que no le importara. Alice se molestó y prefirieron irse. Al día siguiente Jo le comentó a Alice de que Gabe estaba un poco molesto porque los fueron a buscar. Ella le contestó, le dijo que pues que no se preocupara, que ella le dijera que todo había sido su culpa, que le dijera que a ella le había dado ganas de irse a jugar afuera en el agua. A José le hizo un poco tonta la idea, mas sin embargo estuvo de acuerdo. Alice ya tenía esa sensación de saber qué era lo que realmente estaba pasando, ya que no se le hacía normal de que estuviera pasando eso, de que la Nick School no pudieran asistir otras personas, mas sin embargo solo varios hombres y 2, 3 mujeres. Jo tampoco no sabía mucho de eso, y lo poco que sabía no debía decirlo, ya que Gabe se lo había prohibido. Así pasó hasta que una noche Alice se encontró con Sylvain y le empezó a preguntar, mas sin embargo Sylvain no le contestó, de hecho la cayó diciéndole que pues que sí quería ir a bailar con ella. Ella le contestó que sí, y así pasaron los días. Todos los días eran igual, de tanta tarea, de que se la pasaran en la biblioteca estudiando, haciendo los resúmenes, ensayos y cosas así, hasta que llegó el día del baile. Ese día del baile ocurrió algo que bueno, de hecho estaban comiendo en el salón, estaban comiendo en la cafetería, y a Alice se le hizo raro escuchar lo que Jo y los demás dijeron que un día antes del baile tenían que irse a nadar a un río que estaba cerca, desnudos. Alice se sacó de onda y ella no estaba muy segura de hacer eso, ya que pues todos los chavos los iban a ver, mas sin embargo Jo le dijo que no porque pues iba a estar prácticamente todo oscuro. Alice y Rachel estaban indecisas en ir o no, porque les iba a dar mucha vergüenza de ir a hacer eso. Ese día aparte pues dijo que cómo iban a esquivar tanta seguridad, ya que habían cámaras de seguridad y era todo eso. Carter le
dijo Gabe le dijo que eso no era importancia, que si llegaban a ver cámaras de seguridad que seguramente eran falsas. Alice empezó a sentirse llena de dudas, ya que prácticamente nadie sabía sobre esa escuela. ¿Para qué tener cámaras de seguridad falsas? O sea, era algo muy extraño, ya que pues si podían correr algún peligro, necesitaban la ayuda de los policías o de algún incendio, pues de los bomberos, no sé. Sin embargo, Alice no comentó nada. Jo le dijo que sí iba a ir, y pues Alice aceptó. Al ir ese día en la noche, notaron varias puertas y se fueron por donde Gabe les había comentado que se tenían que ir. Ellas al llegar al lugar donde empezaron a notar que no había nadie más. Sin embargo, cuando fueron las 12 de la noche, ellas estaban detrás de una piedra. Alice no notaba el río que decían que había estado. Jo empezó a desnudarse, se quitó toda la ropa y fue y se lanzó al río que se encontraba frente de ellos. Sin embargo, Alice no lo miraba por la oscura noche. Alice y Rachel decidieron hacer lo mismo, así que decidieron desnudarse y lanzarse al agua. El agua estaba totalmente fría. Las tres estaban juntas hasta que Alice decidió bajar en el agua. Ella no sabía ni cómo le hizo, porque no sabía nadar muy bien. Ella se bajó, pero al subirse notó que le faltaba la respiración, que se estaba ahogando más. Sin embargo, no podía gritar, no podía ver a Jon ni a Rachel. Ella empezó a asustarse y empezó a tener mucho miedo, porque no sabía qué hacer, no sabía para dónde ir, o con quién ir, o a quién gritarle, o decirles algo. Alice empezó a asustarse hasta que ya no supo más de ella. Estuvo inconsciente un momento hasta que logró escuchar cómo Carter le hablaba, una voz muy bella y con olor a menta y a café. Ella se sentía mal, no podía respirar, solamente escuchaba que él le decía que respirara, que abriera los ojos, que respirara hondo y exhalara, inhala, exhala. Y sin embargo ella trataba y no podía hacerlo, hasta que por fin logró y pudo ver a Carter. Ella notó que pues su cuerpo estaba pues bien así, que estaba fuerte, que tenía músculos y así. Él la dejó en una piedra y le dijo que volvería, que iría a buscar algo de ropa para ponerle. Ella se sentía demasiado avergonzada de que la hubiera visto prácticamente desnuda. Él al llegar le llevó un par de, no recuerdo si eran pantalones de hombre o un short y una camisa. Él se disculpó por no haber podido encontrar algo más. Ella se cambió detrás de una piedra y decidieron irse adentro al colegio, decidieron irse los dos. Él la llevaba y ella sentía su calor, se sentía protegida al lado de él, hasta que escucharon unos pasos y pudo escuchar como Sylvain, Jo y Gabe se acercaron a ellos. Sylvain, molesto, le dijo a Carter que ya no era necesario que la siguiera ayudando, que él podía hacerlo. Jo le empezó a decir que estaba muy preocupada porque ya no la había podido localizar, que pues se sentía mal por lo que le pasó. Alice le dijo que pues que no se preocupara, de que pues ya estaba mejor. Sylvain la cargó, la sostuvo y se la llevó adentro.
Al día siguiente, en el día del baile, los maestros los dejaban salir temprano para poderse ir a arreglar. Alice, Rachel y Jo decidieron arreglarse en el cuarto de Jo. Jo le gustaba mucho peinar, así que decidió peinar a Alice, el cual ya tenía su peinado porque días antes ya habían hecho un ensayo de lo que de cómo se iba a peinar. Alice pues empezó a cambiar, ya que dijo que Jo le comentó de que pues iba a batallar un poco con el peinado de Rachel, ya que ella quería uno como en una revista y cosas así, y Jo le comentó que pues ella le haría un peinado que sería que estaría mucho mejor que el que le habían hecho en esa revista. Jo duró, como lo había dicho, varios tiempo con Rachel para peinar, y después siguió Alice, y al último pues ella fue la que se arregló. Ellas al ver a Alice empezaron a decir, no, te mira súper bien, cosas así. Alice al baile, al entrar, todas dijeron que pues era muy elegante. Alice se sorprendió por la música que había, era una música muy clásica, y vio que cómo las personas bailaban muy raro, muy diferente. Alice al ver a Carter con otra chava empezó a sentirse rara, así como con esos sentimientos de que ella no podía estar celosa de él, ya que pues él odiaba a Alice, así que decidió voltearse y dirigió la vista a donde estaba Sylvain, Gabe y Lucas. Los tres se la llevaron y pasaron la pista a un asiento, a una mesa donde estaban los seis. Jo le dijo a Alice que no bebiera mucha champaña, ya que la de Cimmeria era un poco más fuerte que las demás, que las normales. Sylvain le dijo que no se preocupara, que él podía cuidar de ella. Ambos se fueron a la pista de baile, y Alice notó que pues ella no sabía bailar prácticamente de ninguna canción. Sin embargo, Sylvain le dijo que solo siguiera la música, que él la iba a llevar y que ambos iban a bailar juntos. Después de ver que Alice no podía bailar bien, decidieron volverse a sentar en la mesa. Alice se tomó otra copa de champagne, y Jo le volvió a decir que pues que despacio, que no se la tomara tanto y que no tomara tanto, ya que era un poco fuerte. Alice le dijo en burla de que pues sí, mamá, no voy a tomar tanto y cosas así. Al irse, Sylvain se llevó a Alice al pasillo, y él empezó a besarla, y empezó a besar el cuello, y empezó a tocar partes de su cuerpo hasta llegar al pecho, en los glúteos y cosas así. Alice empezó a sentirse rara, a sentirse incómoda, así que decidió decirle que pues la dejara en paz. Él le contestó de una forma mal, de que pues ella también deseaba eso, mas sin embargo Alice no quería eso. Al ver que borrosamente que Carter estaba ahí, ella en ese momento pues sintió que ambos iban a pelear, mas sin embargo no fue así. Alice se quedó con Carter, y Carter molesto le dijo que pues ahora entendía por qué no quería que estuviera con ella. Porque él no quería, sí, que él estuviera con él, porque pues intentarse sobrepasar y cosas así. Alice le agradeció que haya llegado en ese momento. Rato después pasó algo muy extraño, ya que empezó a incendiarse el salón de bailes. Todos gritaban, todos corrían, mas sin embargo Alice estaba norteada, no sabía qué hacer, estaba borracha. Carter la dejó por un momento para ir a ayudar a las demás personas, a los demás chavos. Alice corrió, de repente salió
Sin embargo, al entrar nuevamente, vio un cadáver. Alice se quedó asustada, vio que una persona estaba muerta y vio que era una de sus mejores amigas, que era Rachel. Ella, asustada, corrió con Jo. Perdón, eso fue antes. Jo, al ir con Jo, se quedaron las dos mal. Jo le decía que ella no puede ser su amiga, que ella no puede ser Rachel. Entró en una clase de pánico porque su amiga no podía estar muerta. Y fueron a ver, sin embargo, sí era ella. La muerte de Rachel fue algo que le pegó muy fuerte a Jo y a Alice también. Después del incendio, notó como otra de sus amigas, no recuerdo su nombre, otra chava también había resultado herida y iba con Lucas. Ella me parece que era la que iba con Lucas. Ella se sentía mal, se había desmayado por la intoxicación. Jo también había sido intoxicada por tanto humo. Al día siguiente, después del incendio, varias de las chavas se quedaron en los cuartos de los maestros y otras en la recámara de los hombres. Alice y Jo estaban en la cafetería. Ellas no podían aceptar que una de sus amigas había estado muerta, y menos de la manera en que la estaba, porque Alice la encontró con una cortada en el cuello, cerca del cuello. Le había encontrado una cortada a Rachel. De repente notó que Isabel, la directora, subió a un banco y pidió silencio. Les dijo de la mala noticia de que una de sus alumnas había fallecido. Mas, sin embargo, ella dijo que se había suicidado. Alice se quedó sorprendida y dijo: suicidarse. No tenía motivos por qué suicidarse. Era una chava muy diferente. Ella no podía haber hecho eso. Ella estaba segura de que ella no lo había hecho. Jo empezó a llorar. Alice igual. Ella no se pudo haber suicidado. Ella no se suicidó. Y Jo bien lo sabía. Tiempo después, Alice había terminado con Sylvain. Él trató de disculpar con ella y ella le dijo que eso había terminado. Alice alcanzó a notar que Carter estaba cerca de ella y él sonrió al ver cómo Alice había terminado con Sylvain. Después, Carter empezó a acercarse más a Alice. Él desde un principio le preguntaba de que ella qué era lo que hacía ahí, porque no era fácilmente entrar a ese colegio, a Cimmeria no era muy fácilmente entrar. Ahí se tenía que entrar si un hermano o algún familiar había estado ya ahí, mas sin embargo de otra forma era por las becas. Él le comentó que pues no trataba de decirle que ella no fuera inteligente, que ella estuviera tonta y nada así. Sin embargo sí se le hacía raro y él quería descubrir lo que realmente estaba pasando. Ella, ¿qué tenía que ver con todo eso? Alice también empezó a reflexionar y a decirle: pues es que yo también quiero averiguar. De repente Alice y Carter tuvieron una unión muy fuerte y de hecho empezaron una relación. Carter la besó y Alice le correspondió ese beso. Desde ahí ambos estaban unidos para averiguar lo que había realmente pasado. Carter también bien sabía que Rachel ella no se había suicidado.
Días después, Alice y Carter pues eran pareja y Sylvan estaba muy molesto. Una noche Alice había pasado por lo mismo de que otra persona había estado viendo, observándola, y notó que era Carter, ya que ella estaba sentada en su escritorio haciendo apuntes y él le llegó de sorpresa a Alice, se asustó y salió, se cayó de la silla. Así que Alice le dijo que él había sido el que la primera vez de su llegada, él es el que había entrado. Él le contestó que sí, que se disculpaba por haberla asustado. Alice y Carter decidieron verse en un árbol que estaba cerca de una capilla que estaba ahí mismo, ahí en el internado, ahí en Cimeria. Alice aceptó y fueron como a las 9, se llegaron ahí. Alice días atrás había hablado con la directora. Ella no había hablado con la directora, eso fue después. Alice y Carter hablaron y decidieron ir a la oficina de la directora, a averiguar qué era lo que realmente estaba pasando. Carter se le pareció algo muy arriesgado, ya que había vigilancia por los de la Nick School. A Alice no le importó, y sin embargo Carter sabía de que si él no iba con ella lo haría de igual manera. Al día siguiente, en la noche, Alice decidió brincarse de igual manera como Carter para llegar a su habitación y poder ir. Alice, al ir cruzando las ventanas, notó que en una en específico, que era